Hello, I'm Harley Schlanger. Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Well, we have a lot Tenemos going muchas on, cosas en including marcha, the incluida World la reunión Gathering macabra en in Glasgow Glasgow for para la COP26. COP26. But let's Pero start with something comencemos in con the United algo en States. An Estados election Unidos. took Ayer place se llevó a cabo yesterday una in elección which the en la que los Democrats, who thought demócratas they que would pensaban force the que iban a victory in alcanzar la Virginia victoria en la were contienda por la upended. gobernatura de Helga, Virginia what do you fueron have on this, derrotados. and what's the Helga, ¿qué significance of significa this? eso? Well, I think it is significant Bueno, es because significativo the porque el candidato a Democratic, gobernador demócrata, governor candidate Terry McAuliffe, Terry McAuliffe, he had the support contaba of con el the apoyo de entire toda top la leadership of the alta Democratic dirección del Party, Partido Demócrata, Obama, Obama, Biden, Biden, Kamala Kamala Harris, Harris, and their y su whole enfoque focus was against estaba en Trump. contra de Trump. Now, obviously, this Youngkin, El candidato Republican republicano Glenn candidate, he Youngkin campaigned more or less hizo on campaña issues, más o menos sobre and temas I específicos y think creo it que was a very significant signal to the es Democratic una señal Party muy significativa that para el Partido they Demócrata may indeed de que look at de a hecho pueden complete perder por completo turnover sus mayorías of majorities in en the las elecciones de 2022 mitad de periodo elections. de So I 2022 think para el this Congreso. gives them really Así que something creo que to esto les da think, because none algo of the en lo que pensar porque elected ninguna de promises las of promesas Biden electorales de were Biden se ha realized. cumplido, los proyectos de The infraestructura no se han infrastructure cumplido, projects were not realized. tampoco Then the se cumplió promise la to promesa de tener have free atención dental dental care for the gratuita para los elderly ancianos. was not realized. So I Así think que that there creo are que ahora tienen now they have menos de un año less than a year para to adoptar come una to orientación a different programática programmatic diferente. orientation, which basically would mean they would Básicamente have to scratch significaría que the tendrían Green que New Deal descartar el nuevo trato and verde distance y themselves from distanciarse del the apoyo de las support of políticas de Wall Wall Street Street. policies, and it's Y very es muy doubtful that dudoso they que will be puedan able hacer to do eso. that. So that together with Eso, the junto con el resultado no tan not bueno so del great gobernador result Phil of Phil Murphy Murphy in en New New Jersey, Jersey, I think creo this que definitely definitivamente es a una warning shot, advertencia que debería which tener should un should impacto have an impact if sobre si the las establishment élites se would be pudieran able to reformar, lo que reform, no se ha which none of them demostrado has hasta demonstrated ahora so que far sean that they capaces de are able to hacer. do. But I think that Pero shows creo you que that we eso are les in a demuestra que very estamos fluid en una situation. situación muy It should candente also teach y the también voters a debería lesson enseñarles a that los to votantes una vote one lección candidate de que out votar a even favor does de un not candidato perform, que no then cumple vote y for luego the one votar por otro who que then no does not cumple y perform, luego then vote votar the por other otro one de back in. vuelta. I mean, Quiero that's really decir not a very good que no es idea. una So I think muy it buena needs to idea, have así que creo que some debería ocurrir changes. algo completamente diferente. Well, one thing it definitely shows is Una that the cosa que Democrats have not definitivamente learned muestra es que anything los from what happened demócratas no in aprendieron nada de lo 2016. que sucedió en You 2016. mentioned that Mencionaste que Biden Biden did no ha not talk up logrado in que le CAD. aprueben nada. He was Asistió at a la the conferencia COP26 conference COP26 con empty-handed las because manos he had no vacías porque no legislative tuvo una victory for victoria legislativa para infrastructure, su Green programa New de Deal, infraestructura but he did para el go nuevo to trato war verde. and Sin attack embargo, Russia and fue, China. atacó a Rusia y a China. How did that go ¿Qué over? nos dices de eso? Well, that was not exactly a Esa no wise fue thing exactamente una to decisión do because, inteligente given the porque dada la huge línea de confrontation line confrontación coming absoluta from que the viene de US, the Estados Unidos, UK, el Reino the Unido, la Unión NATO Europea, la against OTAN Russia and contra Rusia y China, China, well, I mean, I'm pretty estoy sure that bastante there are segura de que intelligent hay people in personas both countries inteligentes en ambos países who que reconocen el recognize the carácter self-destructive character autodestructivo of de this este nuevo Green trato Deal. verde. And, why should they ¿Y por interfere qué deberían interferir? and have these Estos países Western countries occidentales están desmantelando dismantle sus their own propias economies? economías. Tal vez solo Maybe they're están just mirando looking at it esto para ver to cómo see se how they self-destruct. autodestruyen. I mean, the attacks are also completely Los unfounded, ataques and también this son was completamente noted infundados. by Y así lo señaló former el exsecretario UN general adjunto de Deputy la General ONU, Secretary Pino Arlacchi, Arlacchi, who commented quien in an comentó Italian en un blog blog italiano that que el the hecho de que fact that China China is sea el the mayor largest emisor de emitter CO2 of CO2 no should debería surprise sorprender a nobody nadie because they have porque become the se han largest economy convertido en la by mayor now. economía a And estas if you look alturas. at Y si nos the fijamos en emissions las of the United emisiones de States 20 Estados years Unidos ago, hace 20 they were the años, largest eran el quote unquote mayor, entre sinner in comillas, respect to pecador con CO2 respecto a las emisiones emissions. de CO2. So I think
Así que creo que gran parte de este debate es completamente ridículo y ya se puede decir ahora que la COP26 probablemente se pueda llamar Conferencia Fallida 26. El fiasco. Rusia no estuvo, China tampoco. India dijo que tendría neutralidad climática para el 2070, es decir, dentro de 50 años. Y creo que todo el objetivo anunciado por Charles y David Attenborough, defensores acérrimos de la despoblación, es decir, dijeron cosas increíbles allí. Uno no debería estar tranquilo al respecto. Lo que dijo el príncipe Carlos es que pidió una implementación de la política al estilo militar que vaya más allá de los gobiernos, que debe ser implementada globalmente por el sector privado. Esto confirma totalmente lo que publicamos en nuestro folleto sobre el gran reajuste, donde advertimos que estas personas tienen la intención de imponer una dictadura fascista global con un programa de despoblación agresivo, porque esas son las consecuencias de lo que proponen. Y el príncipe Carlos lo dijo, y también Sir David Attenborough lo dijo: cuantas menos gente haya en un planeta con recursos finitos, mejor. Esto es totalmente estúpido, porque toda la tesis sobre los límites del crecimiento en los planetas fue un fraude cuando el Club de Roma y Dennis Meadows y Jay Forrester la sacaron en 1972, porque se basó en un modelo informático que dejó por completo de lado la redefinición de lo que son los recursos a través del progreso científico y tecnológico. Y Lyndon LaRouche, mi difunto esposo, escribió un libro muy importante en 1983 en contra de eso, que se llamó No hay límites al crecimiento. Pero esta mentira malthusiana se saca a relucir continuamente y obviamente esta gente quiere eliminar el progreso científico y tecnológico y volver la historia a una época anterior a la industrialización, a la Edad Media y los niveles de población que existían entonces. Pero creo que eso ya lo reconocieron Rusia, China, India. India ha dicho muchas veces si hay un problema climático fue causado por los llamados países avanzados y ellos deberían ocuparse de él y no los países en desarrollo. No debemos subestimar el poder de coerción que tienen, por supuesto. La familia real y sus séquitos es muy grande. Por ejemplo, obligaron a Sudáfrica a aceptar un acuerdo mediante el cual obtienen la miserable cantidad de $8,000 millones por comprometerse a dejar el carbón. Así que no estoy minimizando la mezquindad y la intención casi satánica de estas políticas, pero tampoco tienen mucho éxito. Y si Occidente es tan estúpido como para continuar implementando estas políticas, se están destruyendo a sí mismos. Y eso creo ya lo entendieron muchas fuerzas alrededor del mundo. Y ver esto demuestra que puede que no haya límites para la estupidez cuando se trata de esta gente. Esta política del nuevo trato verde, combinada con la política neoliberal, la defensa de los bancos, ha desencadenado una hiperinflación que también está despertando a la gente a la posición absolutamente imposible en la que se les va a poner si esto pasa. La tasa de inflación está creciendo rápidamente. ¿Qué nos puedes decir de esto? Hay muchas materias primas y básicas cuyo precio se está disparando. Una de ellas es la harina de trigo, que ha aumentado un 38% y está creando una gran crisis. En Francia, ahora hay un debate para aumentar el precio de la famosa baguette. Ese precio se ha mantenido estable durante los últimos 100 años, más o menos. Y cuando comience a aumentar el precio de este alimento básico, lo que todos los franceses comen todos los días, eso generará bastante combustible para el malestar social. Lo mismo ocurre en Italia con la pasta.
Y luego vemos a países como Turquía, donde la tasa de inflación es ahora del 20%. Esto es una merma seria y significativa de los ahorros y los ingresos de la gente normal. Naturalmente, no los multimillonarios, sino que la gente normal está empezando a sentirlo de manera muy significativa, además del aumento de los precios de la energía, mientras que el invierno comienza. Por lo tanto, creo que esto exige con mayor urgencia que se implemente Glass-Steagall, y solo si se implementa un sistema Glass-Steagall global, mediante el cual se detiene la especulación y se debe eliminar la especulación, y se requiere la voluntad política para hacerlo, pero puede hacerse. Y hay algunas personas que atribuyen los malos resultados de los demócratas en New Jersey y Virginia al hecho de que el tema número uno de las encuestas después de las elecciones fue la economía y la inflación. Ahora, junto con esto, hablemos de algo por lo que has luchado durante bastante tiempo, una política hacia Afganistán que refleje los intereses tanto de Estados Unidos como de Afganistán. Tener ayuda humanitaria y luchar contra el hambre y el congelamiento. Pero la política no ha cambiado en Occidente, de hecho parece que se ha recrudecido, y esto está causando un problema con la migración. ¿Qué ha pasado en Afganistán? Las cifras del Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud son absolutamente horribles. El 55% de la población de Afganistán está en peligro de no sobrevivir el invierno. Eso es 22 millones de los 38 millones de habitantes. Y ese es en gran parte el efecto de los bloqueos y las sanciones. El hecho de que el Tesoro de Estados Unidos, el Commerzbank y el Bundesbank en Alemania, el Banco de Pagos Internacionales, están reteniendo dinero que legítimamente pertenece al pueblo afgano. Y naturalmente tienen un problema de liquidez en este momento. No pueden importar alimentos ni medicinas y por lo tanto la crisis se agrava día a día a medida que hace más frío. Es un completo escándalo. El grupo de los 20 se reunió y Afganistán ni siquiera estaba en la agenda. Quiero decir, si necesitaran una prueba más de que la civilización occidental está a punto de colapsarse, tanto por razones morales como por políticas económicas equivocadas, entonces hay una gran diferencia entre lo que hacen Occidente, Europa y Estados Unidos y los países vecinos de Afganistán. Los países vecinos también realizaron conferencias en Teherán y están tratando de estabilizar la situación tanto como pueden. Pero si se los dejamos a los países de la OTAN que estuvieron en Afganistán 20 años y dejaron el país como tierra desolada, realmente te dice que no solo son inhumanos, sino que tampoco se preocupan por los problemas humanitarios. También que son estúpidos, porque lo que está sucediendo en este momento al tratar al gobierno talibán de la manera en que lo hacen, en lugar de darles la oportunidad de ver si cumplen sus promesas de integrarse con la comunidad internacional, de no cobijar al terrorismo en su territorio, al retener los fondos, obligan a los talibanes a producir opio, porque cuando te mueres de hambre, probablemente estés tratando de producir lo único que te dará una oportunidad de sobrevivir. Incluso si los talibanes por razones religiosas no quieren involucrarse y no estaban involucrados en el opio hace 20 años. Solo después de que la OTAN ingresó al país, la producción y el comercio de drogas estalló. La otra cosa que es causada por esta política es el peligro de un nuevo problema de migración. Si hay más de 20 millones de personas que se enfrentan a la opción de emigrar o intentar llegar a Europa o a algún otro país donde tengan la oportunidad de sobrevivir o quedarse en casa y morir de hambre, bueno, supongo que todos podrían tomar esa decisión por sí mismos para ver qué pasaría. Entonces, las políticas de Occidente en este momento son realmente repugnantes y autodestructivas.
Y mientras tanto, muchas organizaciones se han dado cuenta de lo que el Instituto Schiller exigió hace algunas semanas, liberar como mínimo los fondos que pertenecen a Afganistán, por lo que todas las organizaciones benéficas internacionales se han sumado a esa demanda y escalaremos esta campaña porque es cuestión de muy poco tiempo para cambiar la política, para salvar a la gente de allí. Y una de las iniciativas que lanzamos es comenzar con un sistema de salud moderno que se debe construir en Afganistán, porque tienen COVID, el 90% de la población no tiene acceso a suministros médicos, solo quedan 100 hospitales para 38 millones de personas. Se cerraron 2,000 instalaciones médicas. Entonces, he pedido algo que llamo Operación Avicena, porque Ibn Sina, en Occidente se le conoce como Avicena, fue un pensador del siglo XI, uno de los grandes pensadores de la tradición de Platón. Era un filósofo, pero es más conocido por sus avances médicos en su canon de medicina, que fue el libro de texto médico estándar en Europa hasta el siglo XVII. Entonces, el pueblo afgano ya ha reclamado la tradición de Avicena. Hay una Universidad Avicena, Hospital Avicena en Kabul. Por lo que debe darle un símbolo a este esfuerzo, algo que atraiga el orgullo de la principal tradición de Afganistán. Y Avicena es uno de los médicos más famosos de la historia mundial, así que llamémosle así a la operación para salvar al pueblo de Afganistán, Operación Avicena. Y si están interesados en ayudar a hacer eso, contáctenos y les diremos cómo pueden ser de ayuda. Ya mencionaste que la política económica, el congelamiento de fondos, la retención del FMI de derechos especiales de giro, etcétera, puede conducir a un aumento en la producción de opio, producción de drogas, que inundaría los países occidentales, así como Rusia y China. Ya existe una crisis de droga muy grave en Occidente y vamos a publicar un informe al respecto. ¿Cómo está progresando eso? Tenemos ahora mismo, como parte del colapso del sistema occidental, una increíble ofensiva de los cabilderos de las drogas y de la mafia de las drogas en toda Latinoamérica. Miren a la pobre nación haitiana, donde las bandas de narcotraficantes tomaron el control del país. Secuestran, asesinan, roban combustible, lo retienen, por lo que incluso el presidente de la República Dominicana ha llamado a la comunidad mundial a intervenir, porque está muy preocupado de que toda esta criminalidad pueda llegar a República Dominicana y conduzca a una completa desestabilización del país. Por tanto, nuestro programa para reconstruir Haití es uno de esos otros puntos de intervención extremadamente urgentes. Y en Estados Unidos, ahora también estamos evaluando todas las estadísticas que definitivamente muestran que la legalización que existe ahora en varias docenas de estados en Estados Unidos ha llevado a un aumento de la adicción. Ha provocado un aumento de la criminalidad asociada a las drogas. A pesar de la legalización, ha provocado un aumento de la contaminación de las llamadas drogas legales con sustancias venenosas en ellas y ha llevado a que más jóvenes entre 12 a 17 años tengan un mayor consumo de drogas, el llamado cannabis. Es un síndrome que desarrolla la gente con las drogas. Están aumentando los accidentes de tráfico asociados con las drogas. Entonces, en general, el resultado es tremendo y demuestra que el argumento de que la legalización eliminará
todos estos problemas es simplemente una total mentira. Simplemente hace que más personas se vuelvan adictas y destruye más el potencial cognitivo de la población. Publicaremos eso y planeo emitir una declaración confrontando a la llamada coalición de semáforo. Estos son los partidos que intentan formar un gobierno en Alemania en este momento, que están impulsando la legalización y ni siquiera leen lo que se ha publicado en Estados Unidos o tienen peores motivos. Pero tenemos que luchar para que esto no suceda en los países donde no está ocurriendo, porque como también muestra el caso de Holanda, esta fue la historia de un artículo de portada en la revista Der Spiegel, conduce a un aumento de la criminalidad y casos horribles por todas partes. Así que la legalización no debería ocurrir en absoluto en Alemania. Now, in the midst of all this, En medio de todo esto, la influencia del Instituto Schiller ha ido creciendo significativamente. En especial, tú has sido entrevistada en todo el mundo y recientemente hubo una entrevista tuya con la red de televisión CGTN de China, que creo que sería muy interesante escuchar lo que preguntaban los chinos y lo que les respondiste. Es interesante porque ahora mismo hay un aumento en la campaña contra China y lo encuentro absolutamente increíble porque casi todas las acusaciones contra China y Rusia, para el caso, las está llevando a cabo el propio Occidente y proyectan lo que ellos hacen sobre China. Así que la entrevista fue principalmente sobre la cuestión de la democracia en Occidente y la democracia en China. Y Xi Jinping desarrolló una frase llamada todo el proceso de la democracia del pueblo. A veces estas nociones chinas son un poco incómodas para los oídos occidentales, pero a lo que se refiere es al proceso democrático dentro del Partido Comunista, basado en una meritocracia, mediante el cual se selecciona a las personas más calificadas que han contribuido más al bien común y al progreso. Pero esto se hace de manera democrática y una vez que se llevaron a cabo tales elecciones, después se debaten y verifican continuamente. A diferencia de Occidente, donde un político hace discursos en las elecciones y luego hace lo contrario. Me preguntaron sobre eso y creo que la gente debería leer esta entrevista o verla, pues hicieron un video muy bueno de eso. Pude citar del discurso de despedida de George Washington, donde critica la existencia del sistema de partidos. La mayoría de los estadounidenses lo conocen, así que ellos mostraron la diapositiva de la cita y pude leerla, en donde Washington advirtió de los efectos perversos que hay cuando un partido político intenta ponerse por encima del otro y el conflicto se perpetúa de esa manera. Y también pude hablar de algunas de las ideas de Nicolás de Cusa y su concepto de la coincidencia de opuestos, que encuentro muy útil. Si la audiencia china aprende sobre George Washington y aprende sobre Nicolás de Cusa, creo que es una contribución al diálogo de culturas, porque ayuda a entender a la otra cultura. Si conocen a sus pensadores más importantes, creo que fue muy útil. Esto coincide exactamente con la idea de tu difunto esposo de lo que son los corredores del desarrollo. No son solo líneas de ferrocarriles o fábricas, sino una comprensión de otras culturas. Y esto es algo de lo que carece horriblemente Estados Unidos, donde se tiene una aparente falta de empatía por las condiciones en cualquier otro país. Pero también parece, Helga, que no hay mucha empatía dentro de Estados Unidos con las personas que discrepan. Ahora tendremos otra conferencia del Instituto Schiller del 13 al 14 de noviembre que presentará nuevamente este concepto de la coincidencia de opuestos. ¿Qué está programado para esta conferencia?
La conferencia será muy importante. Solo puedo invitarlos a todos ustedes, nuestros espectadores, a reservar esos días. Será el 13 y 14 de noviembre. Tendrá 4 paneles. Ya contamos con ponentes muy importantes de Rusia, China, Estados Unidos, Europa. El primer panel abordará la crisis estratégica. Creo que el título de alguna manera es: ¿puede aún evitarse el conflicto entre las superpotencias? Y esto plantea puntos de crisis como Taiwán, el aumento de las tensiones en torno a la posible guerra entre Estados Unidos y China por Taiwán. Luego lo mismo sobre Ucrania con Rusia. Y en general la situación estratégica que se encuentra en un punto increíblemente peligroso en este momento. Así que será extremadamente importante y no tendrán una discusión tan abierta en otro lado, y muchos de los participantes y ponentes de conferencias anteriores han dicho una y otra vez que ven al Instituto Schiller como una plataforma única para que se produzca ese diálogo. Porque, como habrás notado, los principales medios de comunicación son más o menos lo que llamábamos durante el periodo nazi, Gleiches Schalen, que estaban completamente unificados y no permitían una opinión contraria. Por ejemplo, si dices que hay una gran cantidad de científicos que afirman que los datos del IPCC no son correctos, serás eliminado de los medios. Hay una dictadura total en los medios de comunicación y cada vez más también en las redes sociales. Entonces, esta plataforma es muy importante porque tenemos personas de alto nivel de muchos países que hablarán abiertamente sobre estos temas. Así que es imprescindible. Y el segundo panel tratará sobre el colapso económico, la hiperinflación y también situaciones como el colapso de continentes enteros, países, Afganistán, Haití, el problema de las drogas, la explosión de precios. Luego un tercer panel al día siguiente será sobre la ciencia del clima. Tendremos muchos científicos muy importantes. Hablaremos sobre energía de fusión termonuclear, la cooperación espacial. Así que será muy optimista porque te muestra hacia dónde ir. Y luego el cuarto panel versará sobre la desaparición cultural de Occidente y qué hacer al respecto. Es decir, tener un diálogo de culturas y un renacimiento cultural de las culturas clásicas en las mejores tradiciones de todo el mundo. Así que esto será hermoso. Publicaremos muy pronto un programa más preciso. Mientras tanto, pueden encontrar la invitación en nuestra página electrónica. Deben registrarse, invitar a todos sus amigos y esperar un fin de semana placentero y muy creativo. Y para aquellos de ustedes que estén interesados, eso está en la página electrónica del Instituto Schiller, donde pueden registrarse. Les insto a que se aseguren de compartir esto en sus propias redes sociales, porque este es el tipo de discusión que falta en este momento y no la encontrarán en ningún otro lugar. Entonces, Helga, estamos al final. ¿Hay algo más que quieras mencionar? No, creo que es el momento de activarse debido a que estamos en un punto de inflexión en la historia y nuestras acciones, nuestras decisiones personales para ayudar a la realización de las soluciones existentes es extremadamente importante. Así que actívense con nosotros y únanse a nuestros esfuerzos. Helga, gracias por acompañarnos de nuevo esta semana y nos veremos la semana que viene. Hasta la próxima semana.